El mensaje llegó a las 9:42 de la mañana, mientras removía el café con leche en la cocina y la radio murmuraba noticias que no escuchaba. Era de Almendra, solo decía 80.000 euros. Ni buenos días ni mamá, solo la cifra. Abajo una segunda línea para la boda. Me quedé inmóvil, el móvil temblando levemente en mi mano. No era una sorpresa completa, no del todo. Días atrás Almendra había venido a casa para presentarme el presupuesto de su boda a drones, para grabar desde el aire fuegos artificiales, decoración con orquídeas importadas y un baño con mármol italiano para los invitados. Me lo dijo con una sonrisa profesional, como si hablase con una inversora, no con su madre. 80.000, repetí, más para mí que para ella. Es lo mínimo para algo digno, me dijo entonces, como si mis años de ahorro fuesen una broma. Yo le ofrecí 15.000, una ayuda modesta pero más que generosa para una ceremonia bonita y sencilla. Ella se levantó como si la hubiera insultado. Me llamó egoísta, me dijo que todas sus amigas tenían padres que se ocupaban de estas cosas, que no esperase que me cuidaran en la vejez si ahora me guardaba todo para mí. Después de eso, silencio. Hasta hoy. Y entonces, apenas 5 minutos después de leer ese mensaje, sonó el teléfono fijo. Casi nadie llama ya al fijo. Señora Briones, preguntó una voz educada masculina. Disculpe la molestia, llamo, porque estamos interesados en su vivienda. Nos ha llegado información de que estaría valorando ponerla en venta próximamente. Información de quien, pregunté helada. Nos consta que su hija vive por la zona de las Tres Torres. Comprendemos que con la llegada de un nieto, puede que esté considerando mudarse. Si es así, hay compradores interesados. Colgué sin responder. Me quedé mirando el teléfono como si fuese un objeto extranjero o un intruso. No tuve que pensarlo mucho. Ya estaban moviéndose. Ya hablaban de mi casa como si fuera de ellos. Y entonces, como si el guión ya estuviera escrito, Almendra me llamó esa misma tarde con voz dulce. Mamá, cenamos mañana, quiero arreglar las cosas de verdad. Acepté, por supuesto, pero no empecé a elegir vestido, empecé a hacer llamadas. Francos seguía oliendo a vino viejo y madera encerada. La última vez que estuve allí, llevaba un vestido azul marino y un anillo de oro que ya no uso. Fue la noche de nuestro 30º aniversario cuando Olegario pidió la mousse de limón y me dijo que si moría primero, quería que me comprara una planta nueva para que no me sintiera sola. Ahora la mesa era para 3. Almendra ya estaba sentada cuando llegué, impecable, como si saliera de una revista de maternidad. El vestido le ceñía la barriga de 3 meses con elegancia, y su sonrisa me confundió, dulce, cálida, casi culpable. Mamá, qué guapa estás. Te pedí este sitio porque sé lo que significa para ti, dijo mientras me besaba en la mejilla. No quiero peleas, solo quiero que estés cerca. Me senté sin quitarme el abrigo. Pedimos agua con gas. Hablamos de cosas sin importancia, del calor raro que hacía para noviembre, del antojo de cerezas que tenía a cada rato, de lo rápido que pasaba el tiempo. Y entonces entraron 3 hombres vestidos de traje con portafolios de cuero y miradas demasiado neutras para ser casuales. Uno de ellos saludó con una leve inclinación de cabeza. Darío, el prometido de Almendra, se levantó de la nada para recibirlos, como si aquello estuviera perfectamente coordinado. No te asustes, mamá, dijo Almendra con voz casi teatral. Son solo asesores. Queremos que todo quede en regla para que tú vivas tranquila. Me extendieron un documento sin siquiera darme tiempo de leer el encabezado. Es un poder notarial general, explicó uno de ellos con tono amable pero firme. Así su hija podrá gestionar en su nombre algunos temas inmobiliarios y administrativos. Le ahorrará molestias. Será lo mejor para todos. Sobre todo ahora con el bebé en camino, añadió Darío, acariciando el vientre de Almendra, como si eso justificara cualquier cosa. Yo no toqué el papel, ni el bolígrafo, ni el vino caro que habían pedido para acompañar. Solo bajé la mirada y sonreí, porque había hecho mis propias llamadas, y la siguiente jugada era mía. El silencio en la mesa era tan afilado
que casi se podía cortar con el cuchillo del pescado. Miré el documento durante unos segundos más, como si necesitara tiempo para digerir el absurdo. No lo voy a firmar, dije finalmente sin alzar la voz. Almendra dejó el tenedor sobre el plato, con un gesto elegante pero brutal. Su sonrisa desapareció y en su lugar apareció esa mirada suya helada, la misma que usaba de niña, cuando no conseguía lo que quería. Pero ahora era adulta, y mucho más peligrosa. Entonces no conocerás a tu nieta, soltó sin dramatismos, sin gritar como si fuera una cláusula más del contrato. No pestañeé, no le di el gusto de temblar. La miré como quien observa una grieta en la pared que antes no estaba, pero que siempre estuvo ahí. Darío tomó la palabra en ese momento con la falsa cortesía de quien cree estar ganando. No se trata solo del bebé, señora Briones. Ya hemos consultado con profesionales sobre la posibilidad de incompetencia legal por edad. Es un proceso sencillo. Solo es cuestión de demostrar que usted no está en condiciones de tomar decisiones complejas. Por tener 67 años, pregunté conteniendo la risa. Por actuar contra su propio bienestar, dijo otro de los hombres sin mirar directamente. No era personal, era negocio. Incliné la cabeza y fingí pensarlo. Jugué con la servilleta como si me sintiera perdida, como si por dentro se me estuviera cayendo el mundo. Les di exactamente lo que esperaban, una madre acorralada, una anciana confundida, una mujer sola. Entonces abrí el bolso, muy despacio. Saqué el móvil, lo desbloqueé con calma. Creo que antes de firmar, alguien quiere decir unas palabras. La mirada de Almendra se tensó. Un tic en la comisura del ojo la traicionó. Marqué el número que había memorizado días antes. La voz que respondió al otro lado era firme, clara, y estaba esperando mi señal. Solo dije, ahora, adelante. Beatriz Granel entró en francos con el mismo porte con el que defendía en sala a empresarios caídos y a mujeres traicionadas. Su melena plateada recogida en un moño impecable, el traje oscuro, la carpeta roja en mano. La reconocí de inmediato por el brillo en la mirada, ese que solo tiene quien ha olido sangre y viene por justicia. Almendra palideció. Darío apretó los labios. Los abogados, como buenos carroñeros, intentaron no reaccionar. Buenas noches, dijo Beatriz con la calma del que lleva la ventaja. Soy la abogada personal de doña Eulalia Briones. Me temo que esta conversación debe parar o formalizarse. Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Dejó ver la primera hoja, un informe completo, sellado con varias fotografías. Aquí están las pruebas de que el señor Darío Quintana ha realizado investigaciones no autorizadas sobre la propiedad y vida personal de mi clienta. Empezó. Fotografías tomadas a su vivienda, llamadas al portero del edificio, preguntando por horarios e incluso visitas a agencias inmobiliarias, fingiendo ser representante legal. Darío intentó intervenir, pero Beatriz levantó un dedo sin levantar la voz. No he terminado. También tenemos registros de llamadas en las que usted consulta la viabilidad de poner a nombre de su futura esposa una propiedad ajena, alegando demencia incipiente en la propietaria. Todo esto antes siquiera de haber solicitado una evaluación médica. La cara de los tres asesores se transformó. Uno de ellos se secó la frente con la servilleta. Otro buscó con la mirada la salida. Almendra permanecía en silencio. No la miré. No quería verla aún. Beatriz siguió hablando. Además, mi clienta tiene testigos que la han visto lúcida, activa y en control total de sus asuntos. Entre ellos su médica de cabecera y su notario, quienes estarán encantados de testificar si alguno de ustedes decide proceder con la demanda que estaban sugiriendo. Deslicé mi copa de agua hacia mí. Di un sorbo. Respiré hondo. La escena había cambiado por completo. Y aún no habían visto lo que venía después. El silencio que siguió fue espeso como si el aire se hubiera detenido a medio camino. Beatriz sacó un segundo juego de documentos de su carpeta, esta vez más grueso, encuadernado con esmero,
y sellado por un notario. Esto dijo colocándolo con firmeza sobre la mesa. Es un fideicomiso irrevocable, firmado y legalizado hace exactamente 5 días. Aquí se especifica que todos los bienes de doña Eulalia Briones, su casa, cuentas bancarias, pólizas de seguro y activos de inversión han sido transferidos a este instrumento. Almendra frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Beatriz sonrió sin rastro de amabilidad. Que ninguno de ustedes podrá tocar un solo euro, ni ahora ni después. Los únicos beneficiarios son los nietos de doña Eulalia, incluidos los que estén por nacer como su futura hija, añadió mirando directamente el vientre de Almendra. Y el fideicomiso estipula que el acceso a esos fondos está restringido hasta que cada uno cumpla los 25 años. Darío se inclinó hacia adelante. ¿Y quién lo administra? El señor Mario Briones, respondió Beatriz con claridad. Hijo menor de doña Eulalia con residencia en Gijón y sin relación alguna con ustedes. Él fue elegido por su integridad y porque a diferencia de otros presentes, nunca pidió ni un euro. Vi como las manos de Almendra temblaban al alcanzar la servilleta. La apretó con rabia como si pudiera hacer desaparecer la noticia entre sus dedos. Esto es una broma, murmuró ella sin mirarme. No puedes hacerme esto. Soy tu hija, y tu hija tendrá su parte. Cuando tenga la edad y el juicio para cuidarla, le respondí por fin. No crié una marioneta Almendra, pero tampoco voy a financiar a una titiritera. Darío se puso de pie con brusquedad, haciendo caer la silla. ¿Y nosotros? ¿Qué se supone que hagamos ahora, Beatriz? Cerró la carpeta con calma, como si ese fuera el final del juicio. Ahora les toca decidir si quieren una boda o una batalla legal. Pero les advierto, el fideicomiso es inquebrantable. Y justo entonces recibí un mensaje que lo cambiaría todo. La voz de Darío estalló como una copa rota contra el suelo. Golpeó la mesa con la palma abierta y gritó que todo esto era un montaje, que Beatriz no era más que una farsante y que yo estaba siendo manipulada por mi otro hijo. Esto es un ataque personal, vociferó. Una traición absurda a tu propia hija. Almendra, con los ojos vidriosos, trató de encontrar consuelo en la actuación. Lloró sin lágrimas, con sollozos entrecortados, mirando a los presentes como si alguien fuese a defenderla. Pero nadie se movió, ni siquiera los abogados que ella había traído. Uno de ellos, el de gafas rectangulares, carraspeó incómodo. Beatriz se volvió hacia él con un gesto contenido pero implacable. Señores, dijo, si esta conversación continúa por ese camino, me veré obligada a presentar una denuncia formal por tentativa de fraude y abuso económico a persona mayor. Tengo pruebas de acoso, grabaciones llamadas y una declaración jurada del portero del edificio de doña Eulalia. Lo he preparado todo porque sabía que esto no era una cena, sino una emboscada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Darío perdió color. Almendra bajó la vista. Uno de los abogados cerró su portafolio en silencio resignado. Yo me sentía cansada, pero no derrotada. Me levanté despacio, tomé mi bolso con firmeza y le dirigí una última mirada a Almendra. No había rencor en mis palabras, solo una tristeza profunda y antigua, de esas que no se quitan con abrazos de ocasión. Si algún día quieres hablar sobre lo que significa realmente la familia, llámame, pero llámame sola. Nadie me respondió. El restaurante Francos, que una vez fue testigo de amor verdadero, hoy quedaba impregnado de silencio y amargura. Crucé la puerta sin volver la vista atrás. En el móvil el mensaje seguía abierto, era de Mario. Tan breve como poderoso. Solo decía, ha pasado lo que temías. Tenemos que hablar, ya. Han pasado varias semanas desde aquella noche en Francos, y el mundo ha comenzado a girar a otro ritmo. Más lento, más suave, sin sobresaltos ni amenazas disfrazadas de afecto. He aprendido a escuchar el silencio sin sentirme sola
y a mirar hacia adelante sin necesidad de cerrar heridas a la fuerza. Fue una mañana soleada cuando conocí a Janet. Se había mudado al piso contiguo, viuda reciente, con una risa discreta y un modo pausado de hablar que me recordó a mí misma. Empezamos compartiendo saludos breves en el portal, luego cafés improvisados en su terraza, y antes de darme cuenta, estábamos paseando juntas por el parque cada tarde. Janet no preguntó de inmediato por mi historia, y por eso le fui contando a pedazos. Con ella no hacía falta explicar cada emoción. Bastaba con el gesto, con la pausa entre una frase y otra. Me escuchaba sin interrumpir y cuando reía lo hacía como si estuviera recordando algo que también le dolía. Fue ella quien me invitó a un grupo de apoyo, una especie de círculo de mujeres mayores, que como yo habían confiado en quienes no supieron cuidar de esa confianza. Escucharlas fue como verme en un espejo múltiple mismas traiciones, distintos rostros. A veces llorábamos, a veces nos reíamos con una fuerza casi violenta, como si el humor fuera la última barricada que nos quedaba. Sentí que por fin tenía voz y eco. Una tarde, mientras compartíamos una infusión de manzanilla, Janet me preguntó si había sabido algo más de Almendra. Asentí sin dramatismos. Darío está siendo investigado por fraude fiscal, le dije. Y la boda fue cancelada. No hubo celebración en mis palabras, solo un cansancio antiguo, una tregua con el pasado. Janet colocó su mano sobre la mía. No dijo nada. No hacía falta, porque justo en ese instante, entre los árboles del parque y la brisa cálida de mayo, entendí que hay familias que se eligen y hogares que se reconstruyen con afecto nuevo. La llamada llegó una mañana cualquiera de esas en que el mundo parece estar en calma y uno cree que ya ha aprendido a vivir sin sobresaltos. Era Mario. Su voz tenía un tono contenido como si supiera que cada palabra debía ser medida. Mamá, ya nació. Es una niña. La llamaron Leonor. ¿Leonor? ¿Como mi madre? Como esa mujer que nos sostuvo con carácter de hierro y ternura silente. No supe si reír o llorar. Cerré los ojos y me dejé caer sobre la silla de la cocina. Janet, que me acompañaba en ese momento, me miró en silencio. Cuando colgué lo dijo sin rodeos. Es un anzuelo. Quieren que cedas. Otra vez. Tal vez tenía razón, pero también sentí algo removiéndose en mi pecho, algo que no tenía que ver con manipulaciones ni estrategias. Era más antiguo, más puro. Era el deseo de conocer a mi nieta, de mirar su rostro sin proyectar dolor, de tener la oportunidad de empezar algo nuevo si es que el pasado nos dejaba espacio. Esa tarde no fui al hospital, no llevé flores ni peluches. En cambio, abrí el cajón donde guardo mi vieja papelería y escribí a mano como se escriben las cosas que importan, Almendra. He sabido que has dado a luz. Enhorabuena. Leonor es un nombre hermoso y me conmueve que hayas elegido llamarla así. Quiero conocerla, pero bajo ciertas condiciones. No hablaremos de dinero. No hablaremos del pasado. Si cruzas esa línea, la visita termina. Estoy disponible para ser abuela, no para volver a ser tu víctima. Con claridad y afecto, Eulalia doblé la hoja con calma. La metí en un sobre blanco sin perfume ni dramatismos. La dejé en el buzón de su edificio con mis manos firmes y la espalda erguida. No sabía si respondería, ni cuándo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que lo que venía no dependía de su voluntad, sino de la mía. Fue Mario quien organizó el encuentro. Me llamó con voz serena, como si se moviera sobre un hilo invisible que unía el respeto con la esperanza. Quiso hacerlo sencillo, sin presiones, sin promesas. Solo una breve visita. Yo acepté no por nostalgia, sino porque sentí que ya era capaz de mirarla a ella, a mi nieta, sin quebrarme. Nos vimos en una sala de visitas del hospital luminosa y blanca, con ese olor inconfundible a algodón y silencios. Almendra llegó puntual cargando a la pequeña Leonor. No me abrazó, no sonrió, solo me entregó a la bebé con un gesto neutro, casi mecánico, como quien pasa una responsabilidad más que un lazo. Sostuve a la niña con cuidado.
Era diminuta, tibia, con una mueca en el rostro que me recordó fugazmente a mi madre. Me senté en una esquina del sofá meciendo a la bebé en silencio, mientras Almendra permanecía de pie, observando sin decir palabra. No hubo conversación sobre el pasado, ni sobre el futuro. Solo ese instante suspendido donde no éramos madre e hija, sino dos mujeres con una historia rota entre las manos. La visita duró menos de media hora. Al despedirme besé la frente de Leonor con suavidad. No esperé palabras. Tampoco ofrecí las mías. Salí con pasos firmes y el corazón tranquilo. Esa noche al llegar a casa abrí mi diario y escribí sin temblor. Hoy he conocido a mi nieta. No me he reconciliado con mi hija. Me he reconciliado conmigo. Desde aquel día volví a mis rutinas con más claridad. Me uní con otras mujeres de mi edad con historias similares y juntas creamos un pequeño grupo de apoyo. Les hablé del fideicomiso. Las ayudé a revisar sus escrituras, a blindar sus ahorros, a entender que la maternidad no significa rendirse. No era una cruzada, era una forma de volver a nacer sin necesidad de olvidar. Y mientras compartíamos café y documentos, entendí que ser abuela no es solo un título, es una forma de proteger, sin desaparecer. Han pasado 6 meses desde aquella primera visita. El otoño ha pintado las aceras de tonos suaves, y yo camino cada día hacia el centro cívico con paso firme, como si la tierra ya no me tambaleara bajo los pies. Allí coordino un pequeño taller de defensa patrimonial para mujeres mayores, donde compartimos herramientas legales, pero también cicatrices. Nos sentamos en círculo. Algunas llegan con miedo aún fresco, con la voz temblorosa, otras con rabia contenida, y unas pocas las que más me conmueven con la risa rota. Les hablo sin solemnidad. No soy jurista, no soy terapeuta. Soy una madre que un día dijo basta y no se quebró por hacerlo. Nos hicieron creer que amor era darlo todo, digo. Pero el verdadero amor también se sabe poner de pie. Y decir no. Les muestro cómo crear fideicomisos, cómo blindar herencias, cómo poner límites sin dejar de ser generosas. Les hablo de letras pequeñas y de silencios grandes. Y escucho, sobre todo escucho, porque cada historia tiene su eco en la mía. Una tarde al finalizar el taller, una mujer de ojos húmedos se acerca. Tiene el rostro joven pero los hombros cansados. Me dice en voz baja, ¿cómo se vive sin la hija que una vez se amó tanto? La miro sin evasivas. Me acomodo las gafas y contesto con calma, no se deja de amar, se aprende a amar, con límites. Ella asiente y se marcha más erguida de lo que llegó. De vuelta a casa abro mi bolso. Ya no llevo carpetas, ni notificaciones, ni sentencias. Solo una foto pequeña de Leonor con un babero de flores y un bolígrafo azul que siempre llevo conmigo. Es liviano pero poderoso, porque la historia que viene ya no me la dictan otros. La escribiré yo, desde el primer punto hasta el último. Y si alguna vez tiemblan mis manos, que tiemblen por elegir mi dignidad, no por suplicar cariño.